Club de lectura de la Iglesia Adventista en Cornellá. Refuerzo para el libro de Primera Carta a los Corintios. Comentario bíblico, segunda parte. La Iglesia de Corinto fue establecida durante el segundo viaje misionero de Pablo. El apóstol había pasado por lo menos 18 meses en ese lugar. Su obra había sido ardua y exitosa y se estableció una próspera iglesia, como lo hemos visto en Hechos, capítulo 18, versículos del 1 al 11. Corinto era una importante ciudad comercial, situada en una encrucijada de rutas marítimas. Floreció en ella el flagelo del libertinaje, hasta el punto que el mismo nombre de la ciudad se convirtió en un sinónimo de sensualidad. El verbo corintianizar significaba libertinaje desenfrenado. Por su riqueza, lujo, comercio y población cosmopolita, Corinto bien merecía un título que le dio Barnes, París de la antigüedad. La deidad principal era Afrodita, la diosa del amor en su forma más inmoral y de la pasión desenfrenada, por lo que no es difícil imaginarse el efecto de esta deificación de la sensualidad. La tarea a la que hizo frente el mensajero del Evangelio en la antigua ciudad de Corinto se presenta muy bien en estas palabras: si el Evangelio pudo triunfar en Corinto, puede vencer cualesquiera que sean las circunstancias. W. D. Chamberlain. 3 años después de la fundación de la iglesia y durante la ausencia de Pablo, surgieron numerosos problemas que demandaban la atención del apóstol. Esto lo sabemos por las mismas epístolas. En primer lugar, algunas facciones habían debilitado la iglesia, debido a la elocuencia y conocimiento de Apolos. Muchos de la iglesia lo habían ensalzado por encima de Pablo, como lo vemos en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 12, en el capítulo 3, versículo 4. Otros se jactaban de que no eran seguidores ni de Pablo ni de Apolos, sino de Pedro, uno de los apóstoles originales, como se aprecia en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 12. Otros afirmaban no estar unidos a ningún dirigente humano y profesaban ser seguidores de Cristo. Capítulo 1, versículo 12. Además, como los miembros de esa iglesia vivían en medio de la disoluta población de Corinto, muchos que habían renunciado a sus caminos de impiedad recayeron en sus antiguos hábitos de vida, como se ve en el capítulo 5. La iglesia también se había desacreditado debido a que los cristianos llevaban sus pleitos a los tribunales seculares. La cena del Señor se había convertido en una ocasión de comilonas, como se ve en el capítulo 11, de los versículos del 11 al 37. Asimismo, habían surgido preguntas en cuanto al matrimonio y problemas sociales relacionados con él, como está en el capítulo 7. En cuanto al consumo de alimentos sacrificados a los ídolos, como lo menciona en el capítulo 8, y acerca de la debida conducta de las mujeres en el culto público, que se menciona en el capítulo 11, versículos del 2 al 16. También se entendía mal la función adecuada de los dones espirituales, registrado en los capítulos 12 al 14. Algunos eran escépticos en cuestión a la realidad y la forma de la resurrección, como se ve en el capítulo 15. Pablo recibió de Apolos informaciones en cuanto al estado de la iglesia de Corinto, y cuando surgieron divisiones en la iglesia, Apolo se retiró. Cuando estuvo con Pablo en Efeso, el apóstol lo instó a que regresara a Corinto, pero no tuvo éxito.
como lo vemos en el 1 de Corintios capítulo 1 versículo 12. La situación era tal que causó serios temores a Pablo. Él ya había escrito una carta a la iglesia y hay la posibilidad de que hubiera visitado brevemente a Corinto durante su permanencia en Efeso. También había enviado a Timoteo, como lo menciona en el capítulo 4, versículo 17, y en el capítulo 16, versículo 10, y a Tito. Además, redactó la carta que ahora conocemos como Primera de Corintios, en la que trataba los diversos problemas que habían surgido.